Cuán grande es nuestro gozo de encontrar siempre a nuestro Jesucristo, y no es algo pasajero, es permanente. ¿Cuántas veces lo necesitamos a Él y Él está siempre ahí? Jesucristo resucitó entre los muertos para vivir en victoria para toda la eternidad. En Proverbios 10, el verso 28, dice que la esperanza de los justos trae alegría. Y también en Romanos 15, el versículo 13, encontramos cómo el Dios de esperanza que nos llena de paz en el creer para que abundemos en esa esperanza por el poder del Espíritu de Dios. Y eso, lo que debemos de buscar cada día, a ese Dios de esperanza que llena nuestras vidas con un gozo, con su paz y su confianza. Dispongámonos ahora. Ve, dobla tus rodillas allí donde estás, levanta tus manos y digámosle al Señor: hermoso Dios, grande Dios de paz, de gozo. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú sostienes mi vida, ¿quién me puede hacer daño? Hoy te doy gracias, Jesús bueno, por amarme tanto, por sostener mi vida en medio de cada circunstancia. Jesús, tú eres el Jesús perdonador que me has limpiado, me haces digna delante de mi Padre por tu sangre, que pagaste por mí el precio de mis pecados. Gracias, Jesús, porque este es un nuevo día, un día hermoso, un día de palabra, un día que me exhorta, me enseña y me fortalece. Sé que mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados de mal, contra potestades de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Pero tú me haces estar firme, sin importar qué artimaña esté planeando el enemigo. Buenos días, un saludo cordial, fraterno a todos. Estamos contentos de disfrutar este momento. Claro que sí, es una bendición estar nuevamente conectados con nuestra amada iglesia, con la familia, con los amigos. Siempre esperamos cada 8 días para este encuentro maravilloso porque sabemos que en tu corazón y en el nuestro está el conectarnos con la presencia del Señor, con esa presencia que es maravillosa, que cuando estamos dentro de ella, que cuando estamos en ella, pasa absolutamente todo a un segundo plano, porque Él ocupa ese primer lugar. Así que qué bueno poder aprender juntos, poder pasar como anhelamos todos del conocimiento al entendimiento. Es una delicia. En el nombre de Jesús vamos a dar gracias, Padre. Queremos dar gracias por la provisión, la administración que tu Santo Espíritu traerá sobre nosotros. Bendecimos estas personas, a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Les bendecimos hablando en el nombre de Jesús este favor, esta dádiva, esta gracia del Señor en la vida de cada uno de ustedes. Estamos agradecidos, Señor, por disfrutar este tiempo. Señor, nosotros estamos entendiendo que la prioridad es poder encontrar aquellas condiciones que nos imposibilitan a nosotros mejorar una relación o tener un mejor acercamiento, una mejor comunión contigo en la presencia preciosa de tu Santo Espíritu. Señor, nos confesamos esta mañana. Eso queremos, pastora querida, ¿cierto? De todo corazón, eso queremos para todos nuestros hermanos. Agradecemos a Dios que tenemos estos espacios, estos tiempos maravillosos que podemos disfrutar en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios, esperamos que ustedes tengan una disposición, que es importante que ellos tengan, cada persona que se esté comunicando pueda tener una disposición importante
para honrar al Señor, para buscar la palabra, para fortalecernos. Este es un tiempo de oro, este es un tiempo de gloria, este es un tiempo de vida. Por favor, cada segundo aprovechémoslo lo mejor posible de todo corazón. Así es, que usted pueda estar allí conectado con el cielo y sin distractores, que usted no tenga su celular ahí, a menos que esté viendo por celular esta transmisión. Pero de verdad queremos conectarnos y acallar todo lo que pueda sonar a nuestro alrededor para poder estar así pendientes de lo que el Espíritu Santo te va a hablar hoy a ti y a cada uno de nosotros. Yo quiero que vayamos a Mateo 5, el versículo 14 y hasta el versículo 16. Es muy importante que nosotros marquemos una diferencia. Hace poco entrábamos al sótano, al parqueadero de nuestro conjunto y yo veía que llegábamos varias familias a la vez, eh, unos los podíamos saludar, otros no, pero yo me ponía a pensar, todos somos iguales, parecemos iguales. Y si yo digo que tengo al Señor en mi vida y en mi corazón, ¿qué me hace diferente? ¿Cómo puedo ser diferente? ¿O cómo puedo expresar y exteriorizar que tengo algo que ellos no tienen? Entonces, me encontré con estos versículos y yo quiero compartirlos. Dice, vosotros sois, en el Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos ha llamado a ser luz. ¿Y qué hace la luz? La luz, si hay un lugar oscuro, disipa las tinieblas. Si llegamos con una lámpara o prendemos el bombillo, entonces disipa las tinieblas. En otros casos, la luz sirve de guía. Y el Señor quiere eso, que nosotros alumbremos cómo, que los demás puedan ver nuestro testimonio, cómo puedo en segundos mostrar nuestro testimonio o mostrarle a los demás que tengo algo diferente a ellos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en este tiempo la gente está muy prevenida. Así tenga tapabocas, no quiere que nadie se le acerque, que nadie hable, pero uno conservando la distancia puede saludar, buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga, y quitar un poco esa agresividad y romper ese hielo, porque el Señor ha dicho en varias partes de la palabra que nos conocerán, notarán que somos diferentes por nuestro amor. Yo decía, Señor, pero ¿cómo hago si uno va, no sé, a un salón de belleza que lo peinen? O si uno va donde la manicurista, o si uno va a algún lado a comprar algo donde va a tener un mínimo contacto. Entonces yo me preparé, yo dije, bueno, a todos nos gusta que nos regalen algo y conseguí esta cajita de promesas bíblicas y ahora yo la mantengo en la cartera. Entonces, cuando yo voy a salir de un lugar en el que me han atendido, yo digo, quiero regalarles algo. Y entonces las personas se emocionan, buscan una tarjeta y dicen, ay, gracias, qué bonita palabra. Y sabemos que no son mis palabras, sino la palabra del Señor, que es perfecta, que penetra, que queda allí. Entonces yo quería compartirles y animarlos, porque tenemos que alumbrar al mundo en medio de una generación, como dice la palabra, que está perdida, que está mal, que necesita paz, que necesita descanso, y solo en Jesús lo podemos hallar. Bueno, pastora, siempre que nosotros nos reunimos, estamos como en unas características muy particulares. Es como una emoción, como cuando uno inicia, hace mucho rato no vamos a un espectáculo de esos donde va a salir nuestro equipo, donde va a salir
el protagonista, y hay una emoción, hay un ambiente, hay una expectativa. Yo recuerdo, hace muchos años iba al estadio y veía a todo el mundo, a toda la gente que ya había llegado, esperando ver a su equipo, a sus jugadores, a que se iniciara el juego. Y era una emoción. Y yo lo traigo a colación por el hecho de que nosotros en este momento debemos tener esa expectativa por entrar en un contacto o en una relación con la presencia del Espíritu Santo. Así es. Y pues como tú estás hablando del testimonio, de la luz, de exteriorizar nuestra salud espiritual, el resultado de Dios con nosotros, eso me parece importante que la gente, los hermanos lo tengan presente, porque tú hablaste de la cajita que tiene, fíjate, es una manera de entrar un poco más en contacto con el Señor, la oración, ¿no? Sí, así es. Eso está bien. Bueno, ahora queremos tener un tiempo importante, un tiempo especial, donde nosotros necesitamos exteriorizar y expresarnos en la bendición de Dios. Entonces, queremos estar en oración y queremos honrar al Señor, queremos hacerle llegar al Señor esa honesta y sincera adoración, esta honesta y sincera alabanza y por supuesto esta intercesión que nosotros tenemos. Mucha gente llega a la iglesia con una rabia, otros con una nostalgia, con una tristeza, con dolores similares por causas similares, pero están en silencio. Y otros llegan con otras condiciones, con otros intereses, pero el Señor dice que sus ojos están sobre sus hijos, pero que Él está conociendo y viendo todo y sabiendo todo. Así que invito a que tú entres en una relación honesta, sincera. No oculte nada de lo que tú estás en este momento sintiendo. Habla con Él allí donde tú te encuentras. Es importante. Allí la presencia del Señor está. Dios te ama. Jesús vino para darnos vida. El Espíritu Santo nos conduce a nosotros en los propósitos de Jesús. Así que te invito a que podamos invocar el nombre de Jesús. No le hable a Jesús ahorita de sus problemas o de sus proyectos, no. Háblale de lo que en este momento te atropella, te atraviesa, te perjudica, te confundió. Háblale de aquello que también en parte es importante para ti. Y vamos a decir al Señor con sinceridad: Señor, gracias porque tú me amas. Y tú puedes levantar tus manos donde estás y tú puedes decir: Jesús, invoca el nombre de Jesús. La Biblia dice que invoquemos el nombre de Jesús, porque todo el que invoca el nombre de Jesús es salvo. No necesariamente salvo de salvación, de vida eterna, en parte puede ser, invoca el nombre salvo, pero invocar el nombre de Jesús implica que es salva o salvo o somos salvos de aquello que nos está hundiendo, de aquello que se está enseñoreando con nosotros, de aquello que nos ha venido persiguiendo, de aquello que nos ha causado un grado de dificultad. Entonces yo te invito que en el nombre de Jesús tú puedas ahora decir: amado Jesús, invoca el nombre de Jesús. El Señor es nuestro sanador, el Señor es nuestro salvador. Invoca el nombre de Jesús. Él es tu libertad, Él es tu gozo, tu paz, Él es tu victoria, Él es tu fuerza. Así que invoca el nombre de Jesús. Señor Espíritu Santo, aquí está tu hija, aquí está tu hijo, aquí está esta mujer que llora en silencio, aquí está este hombre que tiene unas ideas,
que tiene una tristeza o que es culpable. Dios de los cielos, clamamos, Señor, por la bendición. Dile al Señor ahora, por favor, te necesito tanto. Dile, por favor. Yo me acerco quizás con un grado de dificultad. Quizás tú no tienes un conocimiento adecuado de adorar, de proclamar o de reprender la obra del enemigo que te acecha, que te asedia. Pero es muy importante que tú le digas al Señor: oh Espíritu Santo, gracias por ser mi ayudador. No sé en este momento, Señor Dios mío, Espíritu Santo, de qué manera, por favor, Señor, expresarme. Espíritu Santo, gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, tú eres poderoso, maravilloso, Señor. Y estamos delante de ti trayéndote nuestra verdad. Señor, es indudable que el 2021 para muchos quizás sea motivo de agobio, de angustia, de tristeza, pero contigo lo tenemos todo, Señor. Dios de los cielos, agradecemos tus misericordias, se nos faciliten, Señor Dios mío. Dile al Espíritu Santo: gracias, Señor, por ayudarme. Gracias por tomarme, Señor Dios. Gracias por fortalecerme. Gracias por darle sentido a mi vida. Necesito ahora, Señor, entrar, Señor Dios de los cielos, a disfrutar de la bendición, Señor, de tu gracia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Santo. Gracias, Jesús. Dígale al Señor: confieso tu señorío, tu nombre. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú nos bendices. Tú nos bendices. Gracias, Señor. Gracias, Señor Espíritu Santo. Entrega a Jesús todo este grado de dificultad para ser ministrado, para ser ministrada. Que tú confiesas ahora la bendición de Jesús. Padre, esa bendición, necesito tener más confianza, más convicción. Fe, Señor Espíritu Santo, fe, Espíritu Santo, fe en el nombre de Jesús, Señor. Por eso ahora, Señor Dios mío, invoco tu señorío. Me bendigo, Espíritu Santo, me bendigo, Espíritu Santo, Señor Dios de los cielos. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu. Alabado sea Dios, alabado tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, la gloria y la honra, Señor, te damos a ti. Estos días, Señor, de final de este tiempo, Señor Dios mío. Gracias, Señor Dios, que nos bendecimos, Señor. Dile al Espíritu Santo: gracias por darme dirección. Gracias, Señor, gracias. Necesito, Señor, necesito aquello que me hace falta para pasar estos días, para llegar a otro tiempo con propósito. Gracias, Señor, por darme libertad, por vivificar mi vida. Gracias por fortalecerme, Señor. Gracias, Señor Dios mío. Gracias, Señor Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por este tiempo que tenemos nosotros para compartir y hablar la palabra del Señor. Es maravilloso poder disfrutar, en el nombre de Jesús, este momento
bajo el consejo de Dios, bajo la inspiración del Señor. Y por esa razón nos vamos a bendecir confesándonos en el nombre de Jesús con base en la palabra del Señor. Gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por la presencia, por la dirección, por el propósito con el cual nosotros nos convocamos, nos acercamos. Gracias, Señor, por darnos dirección. Bueno, en realidad quiero hablar acerca de algo relacionado con el temor de Dios y sus beneficios. Vamos a hacer un énfasis sobre el temor de Dios y sus beneficios. ¿Y por qué el temor de Dios y sus beneficios? Porque nosotros estamos iniciando estamos redireccionando de acuerdo a la forma como creemos que debemos estar preparándonos y debemos estar conociendo esos ingredientes que hoy no estamos seguramente atendiendo debidamente. Gloria a Dios en el nombre de Jesús por la bendición que tenemos de tener esa necesidad. Así que hay algo que es importante. Debilitemos lo más posible las prioridades que tenemos como seres humanos, como nuestra vida, nuestras necesidades materiales, económicas, afectivas y demás. Estos son asuntos que manejaríamos en otro espacio. Y en esta oportunidad queremos tener la disposición y la expectativa de disfrutar la enseñanza y la instrucción del Señor que viene sobre nosotros. Entonces, quiero contar que la palabra del Señor en Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Podemos buscar Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7. Y la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. En realidad, qué bueno saber qué es el temor de Jehová. No es el miedo a Dios, es el temor de Jehová, el temor de Dios. Y dice la palabra claramente, para que usted se familiarice con ello, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es la sabiduría? También queremos entender qué es la sabiduría. ¿Es el conocimiento? ¿Es la inteligencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre conocimiento, inteligencia y sabiduría? ¿Y por qué está relacionada o está conectada o conexada, como usted lo interprete mejor, con el temor de Dios? El temor de Dios. Y es importante eso. Lo primero es que nuestro cordón umbilical en la relación con el Señor es la palabra, es la palabra. El cordón umbilical de nosotros con Dios es la palabra, es la palabra. ¿Por qué coloco este ejemplo un poco de la maternidad? Porque entre la relación del bebé que se está forzando, formando, desarrollando en el vientre, en la matriz, en el vientre de la madre, pues ella está siendo la gestora de todos estos insumos o estas características que corresponden al bienestar físico orgánico del bebé. Y entonces, por eso, en esa etapa es importante que la madre pueda estar gestando, que el bebé pueda estar disfrutando de todos esos beneficios para su bienestar, para su salud. Así que nosotros en este momento estamos en esa matriz todavía, estamos en esa matriz de la conversión, estamos en ese proceso de la formación, del crecimiento, de la restauración, estamos ahí, necesitamos todavía. Algunas personas hacen énfasis en sus pergaminos, en sus diplomados, en sus certificados, en sus estudios bíblicos, teológicos, por supuesto, vitales, necesarios, indispensables. Pero es que tener un conocimiento y no una interpretación correcta, pues es como el que tiene una dirección aquí que le dieron, pero se fue para el otro lado. Entonces, nosotros necesitamos
que la persona indicada para hacernos entender, para hacernos discernir, permitirnos interpretar y aplicar es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros, con todos los nacidos de nuevo, con todos los hijos de Dios. Él es el ejecutor, Él es el ejecutor de la Trinidad. Él es el ejecutor de la Trinidad. Por eso la palabra nos dice a nosotros en Juan 16:13 acerca de que cuando Él venga, os guiará, os enseñará, os conducirá, os hará saber las cosas que habrán de venir. Y si ya está claro por parte del Padre y del Hijo que el Espíritu Santo es el conductor, el encauzador, el manager del proceso de la iglesia en la tierra, pues no tenemos que buscar realmente otras alternativas, tenemos que sujetarnos al orden establecido de Dios, ¿no es cierto? Así que queremos mirar el tema del temor de Dios y sus beneficios. ¿Por qué el temor de Dios y sus beneficios? ¿Por qué, por ejemplo, la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios? Escuchen, el principio, un indicador, escuchen, un indicador que deja entrever sabiduría es el temor de Dios. Así que nosotros necesitamos entender qué es el temor de Dios, para qué el temor de Dios y cómo interpretar el temor de Dios. Entonces les vuelvo a hacer lectura de esta palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice la palabra. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato, pues, es una persona indiferente, desconectada, distanciada de Dios, del Creador, del Mesías, del Salvador, del consejero, del asesor, de la Trinidad, del Dios de los cielos. Y por esa razón, las personas entonces se agendan en un proyecto a interpretación de sus criterios y pareceres para encauzarse por el resto de sus vidas en esas experiencias. Sabemos que llegará el momento antes del rapto y que ya estamos en un tiempo donde todos aquellos movimientos o esta humanidad que abrazó unos ídolos o unas tendencias religiosas a manera de que pudieran ellos ser encausados y creyeron en su Dios hipotético, mitológico, cualquiera que sea. Dios está permitiendo que en este momento esta crisis está llevando, obligando a la humanidad a arrodillarse. Ya vemos gente en las calles que me apasiona tener esa experiencia. Queremos salir a las calles ya que no nos dejan a nosotros congregarnos, no nos dejan a nosotros, digamos, expresarnos en esa libertad, ni siquiera considerándolo como un derecho fundamental. Y por supuesto que si lo dejan es muy humillante, es muy difícil, con unas medidas muy asfixiantes, muy fuera de todo sentido. Pero en este momento, concentraditos en el temor de Dios, significa que nosotros necesitamos entender ese concepto, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Para que usted vaya a entender y comprender la dinámica del propósito de esta enseñanza. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la necesidad del cristiano de tener a distancia todo aquello que amenaza su relación con Dios. Voy a volver a decir, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la necesidad del cristiano, porque tiene que ser un nacido de nuevo. No es un ser humano. Un ser humano puede oír y conocer, pero no puede entrar a la experiencia, porque no ha nacido de nuevo. Esto no es un tema del hombre, es un tema de Dios. Entonces, el temor de Dios es una necesidad
del cristiano, del nacido de nuevo, una necesidad. Y como es una necesidad, evidencia que es un regalo de Dios. El temor de Dios es un regalo de Dios para tu vida y para mi vida y la vida de todos los cristianos. Solamente necesitamos haber nacido de nuevo. De lo contrario, no puede venir el temor de Dios. A la gente le viene es el pánico, el miedo, el terror de Dios. Y la gente cuando hay un rayo fuerte, una tormenta, ay, Dios mío, hay miedo, hay pánico. Pero para nosotros el temor de Dios es un regalo de Dios. Escuche, es un regalo de Dios. Y por eso es importante que usted entienda esto para su libertad de expresión, de avivamiento, de gozo en la relación con el Señor y su crecimiento y su salud integral. Escuche esto. Entonces, vuelvo y repito el concepto. El temor de Dios es una necesidad del cristiano de mantener a distancia, de mantener distanciado todo aquello que amenace su relación con Dios. Tú no puedes, ni yo por nuestros propios medios, entrar en esa vigilancia como el vigilante, el celador, el watchman, si es en inglés. Pero que vive así, mirando así, pues él está ahí mirando, evitando que el ladrón, que la delincuencia, que el mal se meta, que cualquier cosa. Pero Dios nos dio ese regalo. El temor de Dios no hay que confundirlo con miedo a Dios. El temor de Dios es un regalo de Dios que consiste en una necesidad que Él pone en nosotros. Es una necesidad, pero también se convierte en una capacidad, en una condición, en una facultad interna permanente de que todas las cosas que amenacen nuestra relación con Dios estén a metros. Estén a metros. ¿Cómo se hace eso? Pues que usted está en una condición donde usted sabe que eso para la carne es un plato delicioso, pero usted dice, yo ya no ando en la carne, yo ya ando en el espíritu, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿de acuerdo? Y entonces tú ves esa amenaza, esa posibilidad, esa oportunidad de cualquier cosa de las obras de la carne, oportunidades y todo, y tú dices, no, tú sientes adentro la fuerza, la fortaleza, y aunque tú puedas estar ahí quizás, pero tú dices, no, Señor, tú me ayudas, no, y tú vences, y podemos vencer, y sentimos que eso es una manera de Dios decir, aléjate, como le dijo el Señor a Timoteo, huye, Pablo lo resalta, Timoteo, pero es el Señor, huye de las pasiones juveniles. Y le estaba diciendo a Timoteo eso, debido a la juventud de Timoteo, pero también al testimonio y a la consagración de Timoteo en Dios. Entonces nosotros no podemos estar teniendo una relación, andando en la línea en la línea invisible, ¿no es cierto? En el terreno de frontera. El terreno de frontera lo resalto como línea invisible porque en unos metros estamos en el otro país y en unos metros volvemos a este lado. Entonces, a veces unos queremos estar aquí, somos colombianos, pero si las circunstancias no nos favorecen, nos mandamos para el otro lado y somos venezolanos. Chico, vale, deja la cosa, hombre. Entonces, ¿qué queremos? El temor de Dios lo que hace es que estemos a metros y que tengamos una condición más fuerte que la provocación del pecado. Escuche esto. El temor de Dios está por encima de las pretensiones de la tentación. Escuchen esto. El temor de Dios está por encima de las tentaciones de la carne, del pecado, de la amenaza. Está por encima. Y nosotros por eso tenemos la facultad de decir no, en el nombre de Jesús, no.
Puede que sea un tema de pecado, pero también puede ser una situación desobligante, bastante tenaz, como los amigos de Daniel, que prefirieron aceptar el horno a ceder a las pretensiones del rey y de los demás gobernantes allí o asesores del rey. Entonces hay que, para nosotros decir no, necesitamos aprender a entender el temor de Dios. Nosotros no andamos en el miedo de Dios, nosotros andamos en el temor de Dios. ¿El temor de Dios es importante o es indispensable? Lo importante es algo que es relevante y que tiene su sentido de atenderlo, de una importancia. Pero lo indispensable, lo vital, está por encima de lo importante. Escuché un concepto por ahí en una parte, hace muchos años, en las fuerzas militares, cuando un oficial dijo, lo importante no debe trascender en lo urgente, algo así. O lo importante no debe de afectar lo urgente. Y en esta oportunidad, el concepto del temor de Dios no es que es importante, es que es vital, es inherente a la relación del Señor. Andar en el temor de Dios, dice la palabra. Andar en el temor de Dios. Pero aquí la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cuándo una persona puede encontrar que está caminando en el temor de Dios? Cuando la persona tiene unos conceptos o una interpretación que es, por supuesto, basada en la palabra, pero que es sabia, que es aplicativa de una manera maravillosa. Entonces, la sabiduría está estrechamente relacionada con el conocimiento. Nosotros podemos interpretar racionalmente cualquier cosa, pero los asuntos de Dios requieren ser interpretados no según mi concepción, no según mis reglas morales, no según mis costumbres regionales o idiosincráticas, sino que esa revelación viene de Dios, de Dios. ¿Cuándo viene esa administración? Cuando la persona empieza a interesarse o a disponerse o a mostrar interés por entender y discernir lo que Dios dice por su palabra. Mucha gente, cualquier ser humano puede leer la palabra de Génesis, Apocalipsis y puede decir lo que quiera. Pero eso no significa que es lo que realmente es lo dicho o establecido por Dios. Por eso hoy hay muchas alternativas religiosas y muchos ídolos y muchos dioses por ahí. Pero la verdad es una, la verdad absoluta, la verdad es la revelación de Dios sobre todos los asuntos. Entonces, el temor de Dios es necesario, necesario. ¿Cuándo es que se da el temor de Dios o para qué es el temor de Dios? Escuchen, para que todo aquello que amenace nuestra relación, nuestra salud con Dios, que tiene que ver el pecado, esté a distancia, lo tengamos a distancia, no lo dejemos acercar por nada y no nos prestemos. Y si nos vemos de pronto asediados de una situación, estamos orando a Dios y diciendo, Señor, ayúdame y sácame de esto. Es mejor crecer en el temor de Dios. Es mejor crecer en el temor de Dios. Entonces decimos nosotros, ¿por qué dice que el temor, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios? ¿Por qué decimos, o por qué dice la palabra que el principio de la sabiduría? Porque la sabiduría es el primer indicador de que estamos encauzándonos en el temor de Dios. La sabiduría significa
la inteligencia, no, el discernimiento del conocimiento de la palabra o de la voluntad de Dios. La sabiduría es como la lupa que nos permite entender, leer lo que por otros medios no se nos facilita. Es un ejemplo que quisiera se acercara a lo que quiero compartir. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando una persona está vigilante, no se descuida, camina con tranquilidad en el día, pero sabe a dónde no debe ir, sabe con quiénes no debe reunirse, sabe qué cosas no debe aceptar. Es una persona que ya empieza a caminar en el temor de Dios, porque la esencia del temor de Dios es: quiero una relación estable, armoniosa y ascendente en la relación, en la comunión con mi Dios. Quiero crecer espiritualmente. Quiero dar un testimonio, un fruto que me permita honrar al Señor, disfrutar, porque es que disfrutamos. Esto está estrechamente relacionado con Proverbios, el capítulo 3, ¿no es cierto? No olvides y guarda. Es decir, no olvides mi consejo, mi instrucción, y guárdala, escríbela en la tabla de tu corazón. Tenla presente y entonces tus días se alargarán, tu vida tendrá paz. Eso es importante, está estrechamente relacionado. Así que por eso el temor de Dios es una necesidad inherente del cristiano. No es un miedo, no es un pánico. Es sencillamente que usted crece en amor, que usted quiere y gusta vivir según el consejo, la instrucción del Señor, porque el Espíritu Santo estará ministrando y equipando nuestra vida en esa dirección. Y la manera de Dios darnos una protección, que les voy a dar otro ejemplo a ustedes que puede ayudarles más a lo que estoy tratando de explicar. Otro ejemplo con relación a lo que significa el temor de Dios, que es tener distanciado todo lo que amenace nuestra vida. Por eso usted tiene que desconectarse de amistades que son muy queridas, son muy queridos, pero mire el contenido que traen. Vienen al chisme, vienen a la murmuración, vienen a la infidelidad, vienen a muchas cosas. Vienen a muchas cosas. Entonces son mensajeros del diablo disfrazados de ángel, de buena gente, de buenos amigos. Y eso es lo que pasa. Así que usted tiene que replantear su estilo de vida, usted tiene que replantear unas costumbres. Uno no puede decir es que la familia, es que la historia, la tradición es que nos reunamos todos, y es que esas fiestas, yo por más cristiano y cristiano, es una tradición que hay que respetar. ¿Quién le dijo eso? Preocúpese usted por respetar y honrar primero al Señor. Lo demás, la familia lo deja, que lo deje. Lo más importante es que usted no lo deje Dios, o que usted sea parte de Dios. El ejemplo que les quiero decir del temor de Dios que tiene aislado a todo es como esta aplicación de mosquitos, este spray que usted va para la tierra caliente, y cuando vamos a tierra caliente hay que llevar un spray de estos, un repelente. ¿Y qué pasa con el repelente? Que usted cuando llega allá mismo se aplica el repelente y usted sale allá a donde está el terreno, los árboles, no sé, a la hora que sea, por donde sea, y usted ve los mosquitos, pero resulta que los mosquitos llegan a cierta parte y se van, llegan a cierta parte y se van. Este ejemplo puede ayudar para que usted entienda qué significa el temor de Dios. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, pero está bajo la administración o la responsabilidad de nosotros. Así que por esa razón. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría está relacionada con el entendimiento del conocimiento de Dios. Y no solamente de Dios, nosotros, un sabio puede hacer aplicaciones sobre cualquier situación. Por eso se habla el sabio Salomón, la sabiduría de Salomón, porque era la interpretación, la aplicación.
era el enfoque. Entonces, nosotros estamos con el conocimiento de Dios siendo mejor entendidos acerca de ese propósito singular que nos da el Señor, pero también podemos explicar, exponer y determinar las cosas de acuerdo a ese conocimiento que tenemos. Entonces dice la palabra que todo nacido de nuevo necesita conocer y entender el temor de Dios para una saludable y benéfica relación con Dios. En Proverbios, el capítulo 2, el versículo 5, Proverbios capítulo 2, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mire usted que este texto nos aterriza, nos contextualiza con los ejemplos y los conceptos que he expuesto acá. Vuelvo a leer esta parte. Proverbios capítulo 2, verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová. Aquí usted está entendiendo el temor de Jehová, que es un regalo de Dios a beneficio de su vida, de su salud espiritual, que está bajo la administración de usted y mía. Yo puedo tener una información de justicia, yo puedo ser un juez totalmente psicorrígido, pero eso no significa que con esas condiciones yo no pudiera fallar. Mire con qué tristeza hoy en la vida, sobre todo aquí en nuestro país. Cuántos personajes de la jurisprudencia, cuántos personajes de la gobernabilidad, de las altas alcurnias sociales, políticas, caen en cosas vergonzosas. La honra de la gente, ministros, gente de ética, pero temblaron, les tembló la mano, se debilitaron cuando les dijeron, les damos 5 millones de dólares, ministro. 5 millones, ministro, y de dólares, no de pesos colombianos, de dólares. Usted verá, mire a ver. Y por eso tenemos el escándalo de todo, no solamente de Odebrecht, de otras infraestructuras, de puentes, de otros proyectos, Hidroituango, de todo lo que usted quiera. Bancarias. Y por eso hoy realmente la situación, el conflicto es jurídico y político. Entonces, estamos entendiendo, entonces entenderás el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Un regalo de Dios que beneficia nuestra relación con el Señor. ¿En qué consiste? En que nos faculta. Es como cuando al gato tengo la mascotica y cuando se siente atacado, ¡zin! ¿Qué es lo primero que saca? Las uñas. Las uñas. Y entonces, cuando usted se siente o nos sentimos afectados, ¡zin! Se activa el temor de Dios. Uy, Señor, líbrame. Nunca, Señor, jamás, sácame ahora, Señor, guárdame. No lo permita. Pero antes de entrar en la circunstancia ya propiamente digamos, en aplicación, la situación que usted, antes de entrar, por eso su oración es bendecirse. Señor, me bendigo. Tu temor, tu miedo, tu celo pastorea, conduce mi vida. Me bendigo, Señor. Eso es como usted, antes de salir, se arregla, se viste, se equipa bien y porque está lloviendo, porque son sol o lo que sea. Bien, entonces la palabra nos dice a nosotros claramente que de esa manera entenderemos. Y como lo hemos entendido, hallaremos el beneficio, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Por eso en esta palabra hablamos nosotros acerca de esta bendición que implica que nosotros la tengamos presente. El temor de Dios es determinante para un crecimiento, para tomar decisiones sabias, prudentes. El Espíritu Santo nos facultará y nos llevará a ello. El temor de Dios es importante. Como el principio del temor de Dios es la sabiduría, entonces sabiduría es
Dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento. Hazme entender lo que tú dices. Hoy tenemos muchas prédicas, muchos mensajes, muchas lecturas bíblicas, pero realmente con una aplicación o una lectura racional, sesgada en muchos de los casos, sesgada o inclinada a otros intereses. Y por eso hoy encontramos muchos sistemas religiosos, porque la gente cree que todo el que tenga una Biblia dice la verdad o lo correcto. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántas personas han desviado doctrinalmente la vida, la fe de personas que estaban esperanzadas o personas que estaban realmente con la necesidad de buscar lo correcto y resultaron siendo llevadas a otra experiencia, a otros movimientos que nada que ver, que nada que ver. Por eso es importante que usted entienda que el éxito de una congregación no está en la orquesta, no está en su recinto, ni su tamaño, ni su estética, ni sus colores, ni en su organización. Esas cosas son secundarias, son agradables, son bonitas, a quien no le gusta llegar a un lugar bonito, que le atiendan y todo, pero nosotros no venimos a tener un contacto con el lugar y con la logística de allí. Yo necesito venir a sentir su presencia. En muchos lugares pasan tantas cosas, tantos programas, ¿no es cierto? Pero no hubo presencia, no hubo revelación. Hubo crítica, hubo acusación, hubo manipulación. ¿Cuánta gente la han atormentado por ello, o la han engañado? No atormentado, pero sí engañado con con este pacto económico. Y tú tienes que venir ahora y quedan 2 minutos y siento de parte de Dios que tú estás en una lucha, pero Él te da la victoria y tú debes de venir rápidamente, entrega tu sobre, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte y se vuelven unos expertos. Mire que hasta yo ya estaba tomando vuelo. Pero escúcheme, hermano, eso no es correcto. Un pacto económico es una ofensa a Dios. Él no está vendiendo su gracia, ni su misericordia, ni su fidelidad. Es una ofensa. Es algo fehaciento. Entonces, hoy lamentablemente esas cosas, la gente cree, no, y yo pacto, claro. Y mucha gente, algunos dicen, no, y me salió, me resultó, miren que me salió un milagro. El diablo ayuda, se aprovecha de ese error para poder convencer a otros con ese testimonio. Pero después usted va a ver esa persona y está apartada, está fría, está en crisis, no pasó nada. Entonces, por favor, quería hacer un énfasis conforme la gracia del Señor y queremos orar por la palabra de Dios en esta hora y trabajemos en el temor de Dios. Trabajemos en el temor de Dios. Y el principio, lo primero que aparece es como cuando usted siembra una semilla, una plantica. Lo primero que evidencia lo que usted sembró o esa semilla o ese trontico es un puntico verde. Un puntico verde. Nunca nace primero la flor y después el tallo. El orden es un puntico verde. ¿Qué indica? Ese puntico, cabeza de alfiler, indica que ese tallito, que esa raicita que sembré, que esa semilla tiene vida y está dando. Y de ahí en adelante usted empieza a entenderlo. Entonces, cuando Dios vea que tú estás haciendo aplicaciones a la palabra interesado, así empieza a venir esa administración, esa facultad. Nosotros podemos estudiar y tener los títulos que sea, pero la sabiduría la da el Dios. La revelación la da Dios. Y de acuerdo a la actitud y al testimonio, ahí estamos. Bueno, pastora, aquí estamos disfrutando